Y ahí está grabando. Ya, entonces, ¿hay alguna duda como específica con esta guía, con la guía de porcentajes? Pareciera que no. Ya, entonces voy a empezar a ir resolviendo como algunos ejercicios de la guía. Entonces, Quizá estamos muy encima por claro, en raíces no habían dudas por eso, ¿no? sí, al menos nadie puso dudas en el chat. Ahí, ahí Steven levantó la mano. Sí, ya. ¿Quería hacer la 1 de porcentajes? Hacemos el tiro. Un problema técnico un poquito. José, ¿tiene alguna duda? O sea, no es una duda, sino que si no, es que no sé si seré solo yo, pero igual yo he tenido harto que hacer en completar la guía, entonces, ¿no sería mejor que el día jueves realicemos toda la guía, como Claro que todos juntos? el problema es que como son 25 o 20 aproximadamente ejercicios por guía, no nos da el tiempo con una hora, po. Sí, porque a veces uno no alcanza a hacer la guía completa o no la alcanza a hacer y solamente como el jueves es como solamente para hacer las dudas y a veces uno no alcanza ni como a leer la pregunta. O sea, Ya no sé si entiendo. seré solo yo, capaz que sea solo yo. No, es que igual es bien encima, pues los martes la teoría y justo después el jueves, 2 días después la práctica igual es bien encima, como para Quizá como algo que podríamos hacer, Mate, es como algo como más o menos parecido a lo que se hace con los textos, como ir, por ejemplo, los jueves y resolviendo, por ejemplo, los ejercicios pares de la guía, que después queden como ya como más tarea como los impares y que si tienen dudas nos los manden por el correo, por el curso. ¿Cachai? buena idea eso, vale. ¿Les tinca Lo eso? podría hacer como para después tampoco no trazar la siguiente clase y cosas así. Claro, Eso podría ser, podríamos, tenemos que conversarlo. claro, claro. Ya bueno, pero entonces, eh, sí, aparte, bueno, el pato sí, sí, aparte igual va a quedar grabado en cualquier caso. Ya está bien, está bien, está bien. Bueno, ahí esto lo podemos conversar después con Matías y con Felipe, a ver quizás si es que es como mejor forma de organizar o como de planificar las clases. Claro. Ya, pero por mientras, al menos en esta clase, vayamos resolviendo como los ejercicios o algunos, como que se vayan haciendo como idea de cómo ir aplicando la materia. O en sí, bueno, para los que no lo vieron en sí, los porcentajes es como, vamos a ver como fracciones de cantidades. Por ejemplo, aquí nos están pidiendo el 50% del 20% de 180. Entonces, en sí nosotros queremos, digamos que tenemos aquí un 180. Nosotros vamos a querer tener el 50% de esto y de ese 50% obtenerle su 20%, básicamente. Entonces vamos a ir aquí aplicándolo al tiro y quizás es más fácil entendiéndolo también así. Entonces primero nos dicen, bueno, si era al revés, el 50% el 20%. Eh, Aquí escribieron en el chat. Ya vamos a ir viéndolo aquí al tiro como cuáles nos van dando. Entonces primero nos dicen el 50% del 20% de 180. Entonces nosotros tenemos primero cuánto es el total. A eso le vamos a sacar cuánto es su 20%. Y después de eso vamos a tener cuánto es el 50% de ese 20%. Entonces va a ser 180. Y primero la forma como más fácil de escribir esto va a ser, por ejemplo, 180 si es el 20% va a ser 20 partido 100, que después lo podemos simplificar, pero así a grandes rasgos va a ser 20 partido 100. Entonces esto va a ser, si podemos simplificar esto al tiro, y nos va a quedar, esto nos va a quedar en 2
esto nos va a quedar en 10. Simplificamos por 10, arriba y abajo. Entonces nos va a quedar 180 por 2 partido 10. Y ahora podemos simplificar este 10 y nos va a quedar en 1. Y ese 180 de aquí nos va a quedar 18. Entonces ahora va a ser 18 por 2. Y eso es 36. ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos cómo se iba aplicando en este caso? ¿O alguna duda? Ah, pero espera. Espera. Que en sí nos daba 18. A ver, habré hecho algún error. 20% va a ser... No, 20%. Calculemos eso primero y después calculemos mejor el 50%, a ver si es que nos da distinto, sino que hay un pequeño error en el resultado de la guía. Lo cambiamos y lo actualizamos. En cierto va a ser... Igual podemos simplificar esto al tiro y nos va a quedar 180 por 2 partido 10. Si lo simplificamos por 10 esto. Nos va a quedar en sí 360 partido 10. Entonces, el 20% de 180 nos va a dar esto y es 36. Claro, sí, ahí había hecho algún error con el 50%, me parece. Ah, porque no lo puse. Bueno, entonces esto es el 50% de 180 y ahora tenemos 36 si queremos su 50%. 50 partido 100. Entonces aquí tenemos, podemos simplificar estos y nos va a quedar 5 décimos. Así lo vamos a escribir aquí el tiro. Entonces, 36 por 5 nos va a dar 180. También, por ejemplo, pueden simplificar esto acá y, por ejemplo, esto nos quedaría 5. Y esto nos va a dar 36 dividido, que va a ser 18. Después podemos simplificar ese mismo 5 con el 5 que está arriba. Aquí nos queda 1 y aquí también nos va a quedar 1. O sea, va a ser 18 por 1, que es 18. Y ahí sí nos da la C. Antes me había equivocado en el desarrollo. Entonces la 1 es la C. Aquí en grande. Ya. El 2 ya es también aplicación, pero es una aplicación ya contextualizada, por así decirlo. Nos están diciendo que Matías se compró una pizza para compartirla con Alonso. Matías decidió darle el 25% de toda la pizza, que estaba cortada en 8 trozos iguales. ¿Cuántos trozos le dio Matías a Alonso? Entonces, por ejemplo, aquí, imaginémonos esta pizza. Y que está así en 4 trozos iguales. O sea, en 8. Digamos que esos trozos son iguales. Nosotros creemos el 25%. Nosotros el 25% vamos a decir que es 25 partido 100. Por eso es 25, va a ser 25 por 100. Nosotros si simplificamos esto acá, vamos simplificando como paso a paso, porque en sí uno podría llegar y decir que es un cuarto, pero vamos más lentito. Por ejemplo, podemos ver de que esto lo podemos simplificar por 5, porque el número termina en 5, y el número abajo termina en 0. Todos los números cuando terminen en 5 o 0 van a poder simplificarse por 5, siempre y cuando sean números enteros. Entonces, por ejemplo, otra regla con eso, si ustedes tienen un número, por ejemplo, digamos el 81, y abajo tienen, digamos, el 171, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, 8 y 1, si lo sumamos nos va a dar 9, que es múltiplo de 3, y abajo tenemos 1, 7 y 1, que también es 9, que es múltiplo de 3, entonces arriba y abajo se puede simplificar por 3. Esa es como una regla, no podría explicar por qué funciona, pero sé que funciona. Bueno, entonces aquí simplificamos por 5, nos va a dar 25 dividido en 5, partido en 100 dividido en 5. Arriba esto va a ser 5. Y abajo vamos a tener 20. De nuevo el número de arriba en sí termina en 5 y el de abajo termina en 0. Si es que está al revés también sirve, pero aquí de nuevo podemos simplificar por 5. Esto nos va a quedar en 1 y esto nos va a quedar en 4. Ahora si tenemos un cuarto, en sí lo que pueden hacer, por ejemplo, aquí que sabemos que son 8 trozos, podemos agrupar da 4.
digamos que tenemos estos 4, vamos a tener un cuartito de estos. Y nos faltan estos otros 4, pero también vamos a tener un cuarto de eso. Entonces eso va a ser un cuarto del total. En sí, se dan cuenta, en sí, si vemos el círculo entero, está pintado solo un cuarto del círculo, que es como lo que queremos. Esa es como una forma más como visual de ver esto. La forma más simple, que es como de lo que hicimos antes también, esto es como un poco para que entendieran de nuevo como lo que representa un porcentaje. Vamos a tener el total, que son 8, por 25 partidos 100. Ya dijimos que 25 partidos 100 era un cuarto, entonces podemos decir que va a ser 8 por un cuarto. Aquí podemos simplificar el 1, o sea, el 4 nos va a quedar en 1 y el 8 nos va a quedar en 2. Entonces va a ser 2 por 1, 2, que son esos mismos 2 trozos que nos quedaron antes. ¿Se entiende? Ahí podemos ver de que Alonso come 2 pedazos, Matías come 6. Un poco hambriento, mi amigo. Ya. El 3, bueno, cualquier duda la ponen aquí en el chat o levantan la manito. Prefiero el chat, sí, pero ahí me avisa. El 3 dice: compré 90 libros y vendí el 60% de ellos. ¿Cuántos libros me quedan? Entonces, de nuevo, vamos a tener un total, que son 90, y vamos a tener 60 partidos 100. Y aquí, de nuevo, podemos simplificar esto. Traten siempre de simplificarlo, porque así se ahorran grandes operaciones. Por ejemplo, si no lo simplificamos, vamos a tener que tener 90 por 60 y todo eso partido 100. Entonces, vamos a dejarlo ahí para que comparen cómo lo que tendríamos que calcular si es que no simplificamos contra si es que si simplificáramos. Aquí podemos simplificar por 10, nos va a quedar en sí, borramos un 0 arriba y abajo, nos va a quedar 6 partido 10. Y ahora podemos simplificar el 10 que está abajo con el 90 y esto nos va a quedar en 9 y esto nos va a quedar en 1. Se hace lo mismo, en sí borramos los 0. Va a quedar así y es así. Entonces 6 partido 1 va a ser 6, entonces va a ser 9 por 6. Entonces si ven, calcular 9 por 6 es mucho más simple que calcular 90 por 60 y eso dividirlo por 100. Entonces vamos a tener 9 por 6. 9 por 6 va a ser lo mismo que en sí 60 menos 6. Entonces esto va a ser 54. Aquí arriba no puse el resultado. Esto era B. ¿Se entiende? Ya. El 4 tiene un pequeño juego que es de un poco de lectura. Dice: Juan va viajando hacia Bulnes a visitar a su abuelo. Juan sabe que en total hay aproximadamente 430 kilómetros. En un instante, Juan ve un cartel que dice que Bulnes está a 43 kilómetros. Sabiendo esto, ¿qué porcentaje del viaje ha cruzado Juan? Entonces aquí uno igual se puede equivocar. Y de hecho me parece que las respuestas están dadas para la posible equivocación también. En sí nosotros nos dicen de que si en sí hacemos una línea recta, digamos que aquí está Santiago, y aquí está Bulnes, este total de acá, o sea, toda esta distancia son los 430 kilómetros. Pero aquí Juan en un momento, digamos que está acá, dice que está a 43 kilómetros, entonces esta distancia acá son los 43 kilómetros. Pero nosotros no nos están preguntando qué porcentaje de esos 43 kilómetros es el total. ¿Viste? Es lo mismo. Bueno, Andoñi. Es básicamente, me dice el mismo error en que no se tenían que cometer. Ya, entonces, dicen de que vendimos el 54%, entonces vamos a tener los 90 menos esos 54. Y eso nos va a quedar en 36. Sí, claro, con regla de 3 también sirve esta, y de hecho varios en sí son reglas de 3, en sí porque tienen que considerarlo, por ejemplo, de que vamos a tener 90 libros y eso va a ser el 100%. Nosotros queremos cuántos libros quedan, que vamos a decir que es X, y así si vendimos el 60, nos vamos a quedar nosotros con el 40%. Entonces X va a ser el 90 por 40 partido 100. ¿Se entiende? En sí una regla de 3 así
se multiplican eso y el que queda solito divide. Esa es como otra forma también de resolverlo, que también es útil. Así aquí de nuevo podemos simplificar, ese 0 se nos va con ese con ese, y nos queda 9 por 4, que es 36. Ambas formas sirven, de hecho esta igual puede que sea más simple incluso. Esta de la regla de 3. Bueno, en la 4 nos dicen de que quedan 43 kilómetros, pero nos están preguntando cuánto ha cursado. Entonces, nosotros sabemos de que tenemos el total. Bueno, sí, voy a escribir lo mismo, 430. Sabemos que le faltan 43 kilómetros, entonces sabemos que lo que llega no, claro, pero en sí acá, como nos preguntaban cuántos libros me quedan, en sí el 60% es cuánto vendí. Entonces, como si yo tengo el 100%, vendí el 60% de esos libros, me voy a quedar yo con el 40%. Entonces aquí estamos calculando cuánto es el 40%. ¿Entienden? En sí, ¿se vendieron los 60%? ¿Cuántos me quedaron? Es un error que también cometí antes aquí en la clase. ¿Sí? Ya, bacán. Ya, entonces nos dicen de que el total es 43, pero nosotros para alcanzar ese 40, eso de ese 430, nos faltan 43. Entonces, calculamos cuántos tenemos ahora. Va a ser 430 menos los 43. Esto va a ser, hagamos así. Esto va a ser 10, esto va a ser 2. 10 menos 3 va a ser 7. Aquí de nuevo. Esto va a ser 3, esto va a ser 12. 12 menos 4 va a ser 8 y aquí nos queda 387. Entonces, sabemos que 430 son el 100%. Nosotros sabemos que tenemos 387, pero no sabemos cuánto es ese porcentaje. Entonces aquí ponemos X. Entonces, de nuevo, esa misma regla de 3 va a ser 387% dividido en los 430. Entonces aquí podemos simplificar esos ceros, nos queda 43, o sea, 387 por 10 partido en 43. Y aquí, por ejemplo, podemos, bueno, si calculamos esto nos va a dar y ahora podemos dividirlo. En cierta es como la forma más larga de resolverlo, porque ahora les voy a mostrar con un poco más de análisis también de cómo calcularlo. Si aquí 43 va a ser. Si vamos con esos, nos va a dar, me parece que 9. No debería dar 9. Sí. Vamos a tener, porque 43 por 9 nos va a dar, de nuevo, 43 por 10 menos 43. Es como la forma que yo uso más como para hacer estas multiplicaciones, con un número por 9 va a ser el mismo número por 10 menos el número. Entonces aquí nos va a quedar 2, aquí 10, aquí nos va a quedar 7. Aquí este nos quedan 3, este nos quedan 12, este nos quedan 8, y aquí nos quedan 387. Claro. Entonces va a ser 9, aquí nos daba esto 387, restamos, queda 0, bajamos el 0, 43 dividido en 0 va a ser 0. 0. Esto queda en 0, entonces va a ser el 90%. Esa es como la forma más larga de ver este ejercicio. En sí nosotros llevamos el 90%. ¿Ven? Entonces lo que hicimos fue, vimos el total, vimos cuánto nos faltaba para el total y calculamos entonces cuánto teníamos. Hicimos esta regla de 3 para ver cuánto porcentaje es eso. Entonces aquí ya sacamos 387 por 10, partido 43. Lo calculamos y nos dio el 90%. Ahora una forma más simple, que no todos los ejercicios van a ser así, pero en este caso, si se dan cuenta, el total es lo mismo que nos faltaba, pero por 10. ¿Ven? Si es que aquí, por ejemplo, tenemos
nos faltan 40, o sea, nos faltan 43 kilómetros y el total eran 430. Si esos 43 kilómetros lo multiplicamos por 10, nos va a dar los 430. O sea, claro, los 430. Entonces, si un número lo multiplicamos por 10 y nos da el total, significa que este número de acá va a ser el 10%. O sea, entonces, 43 es igual al 10% en sí de los 430. ¿Se entiende? Eso es como una forma también de verlo. Entonces, si nos falta el 10%, nosotros tenemos el 90%. También pueden haberlo hecho al revés, calcular cuánto es el porcentaje de esos 430 respecto al total, que en sí es incluso más fácil. Si hacemos esto, miren, uy, eso no lo quería borrar, eso sí. Nosotros tenemos el total, sabemos que esos son los 100%, sabemos que nos falta 43, entonces, ¿qué porcentaje es ese? Si hacemos la regla de 3, 43% en sí, partido en 430, simplificamos. Ese 0, con ese 0 se nos va a quedar en 43 por 10 partido 43. Y ahora podemos simplificar ambos 43 y nos queda el 10%. Si nos queda el 10% de no, es porque nosotros tenemos el otro 90%. Y ahí ya tendríamos la respuesta de este ejercicio. Esas son como las tres formas de verlo, como un poco como el cálculo, un análisis un poco más lógico, por así decirlo, y después ya como calcular cuánto nos falta y entonces restárselo al total. Ya, el 5 dice, Pedro tiene una vasija de 1 litro y quiere repartirla. Alonso, Ah, quería hacer un aviso de utilidad pública. mire. Ya, entonces, como la Josefina había dicho que como que no había hecho la guía y puede que muchos no lo hayan hecho, recuerden que la próxima semana siempre estamos preguntando sobre las dudas de la semana pasada. Entonces, da lo mismo si nos vamos atrasando los jueves con las guías de ejercicios. En el fondo, siempre vamos a completar toda la guía, todas las dudas que hay en la guía. Entonces, si la próxima semana tienen dudas con esta, nos vamos a devolver y vamos a completar todas las dudas que hay con porcentaje. Así que para que no se preocupen con eso. Ah, sí, ¿Ya? Y eso. si nos atrasamos 1 o 2 semanas, da lo mismo. Siempre vamos a estar resolviendo dudas de la guía los jueves. ¿Sigue, Gabriela? Profe, vamos a ir entonces uno por uno. Es que como el Alonso había preguntado del 1 al 5 y como nadie había dicho nada, Claro, habíamos quedado en si que lo íbamos a hacer no, uno por uno. claro, y si no tienen como más dudas, es como que, Ah, perdón. Sí, lo que pasa es que yo he ido resolviendo algunas y tengo la duda con la 9. vamos Ah, al ya, tiro pues. con la 9. Espero, Porque ahí aprovechamos el tiempo. Claro. espero entonces. No, pero démosle el tiro con la 9, porque así, bueno, si es que después se nos va el tiempo, alcancemos a ver las dudas al tiro. Podría Por, preguntar después. Sí, dale, Gaby. por lo que yo he logrado resolver, la 1 tengo C. No sé si está la pauta de corrección. Ah, sí, al final de la guía está. Perfecto. Ah, pero, Ya. pero como el desarrollo o los resultados. No, yo tengo los resultados porque hago los desarrollos como de una forma más, tal vez enredosa, pero más rápido. ¿Ya? Bueno, pero claro, Entonces, aquí al final de las guías ya, están las respuestas, esto al fondo. perfecto. Entonces Ok, ahí ahí vais, lo voy entonces a claro, revisar. entonces ahí vais comprando. Todas las guías Sí, están aquí al fondito, están las respuestas. súper. Voy a esperar entonces la 9 porque no la entiendo. Sí, démosle al tiro con la 9. Muchas Vamos, gracias. iba a proponer que fuera el tiro con las 9, después preguntaré si hay más dudas, y si no hay más dudas, Claro, después con... vaya de nuevo con lo que está diciendo delante. Sí, Ok, igual gracias. opino lo mismo. Ya. Ya, pues. Ahí llegó el Felipe, así que yo me retiro ahora que tengo que hacer un par de cosas, chiquillos. Mucho éxito con la clase de Sí, hola, ejercicio. hola, no quise recién interrumpir, así que ahora Para aprovecho. Hacemos un intercambio. Claro, Claro. pasamos la posta. Chaito, claro. Nos vemos, Matías, que estés bien. Chau, chau. Chau. Chao, Mati. Y hola, Felipe. ¿Cómo estás? Hola, hola, bien. ¿Y cómo están todos, todas? Bien, aquí con un Espero, frío. espero que bien. Un día helado. Dale nomás. Voy a estar aquí atento al chat, cualquier cosa te aviso. Ya, o cualquier error, saltáis el tiro a avisarnos. Otra Dale, forma de dale. resolverlo, me decís, oye, también podemos hacerlo así. Sí, dale. Ya. Entonces, la 9 nos dicen que hay dos amigos, Héctor y Nicolás.
y que ambos una vez se midieron y que descubrieron que Héctor es un 10% más bajo que Nicolás. Si Héctor mide 1,8 metros, ¿cuánto mide Nicolás? Y entonces, ahí es como una forma de resolverlo, entonces nos dicen de que Héctor mide 1,8 metros en sí. Que Nicolás mide un 10% más que Héctor en sí. Entonces nos dicen que, claro, en sí nos dicen de que en sí Héctor mide en 10% menos. Entonces, en sí aquí hay dos posibles formas de hacerlo. Una es como incorrecta, por así decirlo. Que en sí es decir de que Nicolás va a medir entonces el 110% de Héctor, porque en sí va a medir lo mismo más un 10% más. En ese caso la respuesta nos daría 1,98 me parece, a la rápida. Parece que se dio vuelta la alternativa. Claro. Pero en sí, nosotros tenemos que Nicolás mide Eso era entonces. No una está altura, la alternativa está al revés. veamos, puede que sí, veamos. Nosotros nos dicen de que Nicolás va a medir una altura X, que es lo que queremos saber. Digamos que eso es el 100% de la altura. Sabemos que Héctor mide 1,8, y como mide un 10% menos, va a ser el 90% del total, que es la altura de Nicolás. Entonces, X va a ser igual a 1,8% partido en 90%. Ahí los porcentajes se nos van entre ellos, y se nos van los ceros para simplificar esto. Nos va a quedar entonces que 1,8 por 10 partido 9, esto va a ser 18,9, y eso va a ser 2. Entonces Nicolás mide 2 metros. ¿Se entiende? Y eso pasa porque no es lo mismo, por ejemplo, si es que yo tengo, digamos que tengo, a ver qué ejemplo podría ser, que esta es con la mejor forma de verlo en este mismo ejercicio. Si nosotros tenemos algo que mide, en este caso 2 metros, que es Nicolás, su 10% va a ser 0,2, porque el total es 2, 2 si es el 100%, claro, X, si esto es el 10%, X va a ser igual a 2 por 10 partido 100. Se lo simplificamos y nos queda que X va a ser igual a 2 partido 10, que es lo mismo que 0,2. Entonces vemos que el 10% de 2 es 0,2. Pero si nosotros decimos que un número más su 10% sea 2, no es lo mismo. Porque el porcentaje funciona respecto al total. Aquí el total es Nicolás, porque nos dicen de que Héctor es un 10% más bajo que Nicolás. Si nos hubiesen dicho que Héctor, claro, así que Nicolás, por ejemplo, es un 10% más alto que Héctor, ahí sí sería distinto. Así nos están diciendo cuánto mide respecto a uno. Héctor nos está diciendo que es 10% más bajo que Nicolás. Entonces estamos trabajando respecto a la altura de Nicolás. Igual este ejercicio la verdad tiene una redacción compleja, entonces igual es como fácil también como los errores, por así decirlo. Pero en sí esa es la diferencia. En este caso nosotros estamos buscando esta medida, o sea, nos dicen que Héctor es 10% más bajo que Nicolás. Esa es como la idea, como que es respecto a la altura de Nicolás. ¿Se entiende? Ahora sí ya lo comprendí. Muchas gracias. Bueno, entonces eso es como, de nada, es como puede pasar. De hecho, yo cuando hice este ejercicio en sí, dije ya, y si lo hacemos de esta otra forma, ¿cuánto da? Y nos da 1,98, pero puse 1,89 para que cacharan de que en sí esa no era la forma, pero que podía estar cerca. Pero sí esa es la idea, que el 10% extra de algo no es necesariamente inverso, por así decirlo. Ya nos dicen
Bueno, volvamos con cómo íbamos. No sé si hay alguna otra duda en otros números, si no seguimos así sucesivamente. El 13 dice, ya. Ya, sí. El 13 es como posiblemente el otro un poco más complicado porque es un poco más abstracto, por así decirlo. Tenemos simplemente A y B. Pero miren, me dicen de que qué porcentaje es A más B de A por B. Nosotros, esta la mejor forma de verlo es con la misma regla de 3. Decimos que nosotros estamos viendo qué porcentaje es esto respecto a A por B. Entonces decimos que A por B va a ser nuestro 100%. Entonces, A más B va a ser un porcentaje X. Entonces, ese porcentaje X va a ser igual a A más B por 100 partido el A por B. Es la respuesta B. ¿Se entiende? Como esa es como la mejor forma también de ir viendo estas cosas, como cuando son ideas más abstractas quizás, es como con la regla de 3 simplemente ver cuánto es el total. Entonces ahí despejamos cuál, si es que queremos el porcentaje, si es que queremos el valor numérico del porcentaje del total. ¿Sí, Gabriela? Tengo la duda con la 17, Ya. por favor. Ya nos dicen de que Yesenia tenía 80.000 pesos y se gastó ya el 20%. Entonces, digamos, ya. Yesenia tenía 80.000, esto va a ser nuestro 100% del total. Se gastó el 20%. Calculemos cuánto es ese 20%. Entonces, X va a ser igual a estos 80.000 por 20 partido 10, o sea, 100. Simplificamos, ese 0 se nos va con ese, nos va a quedar por 2 y dividido 10. Y ahora ese 0 se nos puede ir con ese, nos va a quedar 1 y 8.000. Entonces va a quedar que esto va a ser 8.000 por 2, que esos son 16.000. Si ya sabemos que ella gastó 16.000 pesos, entonces, ¿cuánto le habrán quedado? Esos, los 80.000 con los que empezó menos los que gastó. Esto va a ser, aquí ponemos 7, aquí 10. Esto nos va a quedar en 4 y esto en 60. Entonces, Yesenia después de gastar la plata, le quedan 64.000 pesos. Ahora, de este 64.000 pesos, ella dio el 15% a su hermano. Es el 15% de lo que le quedó. Es el 15% del resto. Entonces va a ser, ahora ponemos que 64.000 va a ser nuestro nuevo 100%. Y dio el 15%. Entonces, ¿cuánta plata dio? A ver. Va a dar 64.000 por 15 y esto partido 100. Simplificamos esos ceros con esos. Nos va a quedar 640 por 15. Nos va a quedar entonces que va a ser, multiplicamos eso, 640 por 15, 5 por 0, 0, 5 por 4, 20, y 5 por 6, 30. Y ahora todo esto va a ser lo mismo porque va a ser por 1. 0, 0, 6 y 9. Entonces le dio 9.600 a su hermano. Pero queremos ver cuánto le quedó en total entonces. Entonces le dio los 64.000 menos esos 9.600. Entonces eso nos va a quedar en, aquí ya un 3, aquí en 10, 4, esto queda en 5 y esto en 13, esto en 4. Está, sí, sí está, la vi. Y la respuesta final. Ahora sí, profe, ya lo logré ver. Muchas gracias. Ya, bacán. De nada.
Entonces, bueno, ahí como ya vieron con este tipo de ejercicios, sí tienen que ir viendo eso. Por ejemplo, tenemos aquí un total y gastó el 20% de ese total, entonces se va a quedar solo con el 80%. Después decimos que de ese 80% dio el 15%, porque nos están diciendo del resto. Si no hubiesen dicho, dio a su hermano el 15% de lo que tenía originalmente, pues sí, hubiésemos calculado el 15% de los 80.000, por ejemplo. Entonces ahí tienen que también tener cuidado al leer este tipo de ejercicio, porque presta también para esas confusiones muchas veces. ¿Algún otro ejercicio de la guía en específico? Este, por ejemplo, el 20 es parecido, eso podríamos hacerlo. Ya. Voy a hacer el 20, ya que no hay como más dudas por ahora. Me dicen de que un niño repartió 40 dulces entre sus amigos. A Antonio le dio 2/5 del total. Entonces, vamos a tener que 40 era el total y le dio a Antonia 2/5. Entonces decimos esto por 2/5 y esto va a ser, miren, de nuevo, aquí esto lo podemos simplificar al tiro. Entonces nos va a quedar en 1 y esto se lo simplificamos por 8, o sea, por 8, por 5 nos va a quedar 8. Entonces nos va a quedar 8 por 2. Entonces le dio a Antonia 16. Entonces ahora dice, Álvaro le dio el 25% del resto. ¿Cuánto es el resto? El total menos los que dio. 40 menos 16. Entonces esto va a ser 24. Ahora, entonces su nuevo total son 24. Álvaro le dio el 25%, entonces va a ser 24 por 25 partido 100. Esto lo podemos simplificar aquí directo mismo. Esto nos va a quedar, si lo simplificamos por 5 primero, por ejemplo, nos va a quedar aquí 5. Aquí nos va a quedar en 20. Pero de nuevo lo podemos simplificar por 5, porque termina en 5 el de arriba y en 0 el de abajo. Nos va a quedar esto en 1, esto nos va a quedar en 4. Entonces va a ser 24 por 1/4. Pero el 4 lo podemos simplificar con el 24. Podemos simplificarlo por 2, por ejemplo. Entonces aquí nos quedaría 2 y aquí nos va a quedar en 12. Y esto de nuevo lo podemos simplificar. Esto nos va a quedar en 1 y esto nos va a quedar en 6. Entonces va a ser 6 por 1, que es 6. Entonces ya, vamos poniendo aquí. Antonia tuvo 16. Álvaro tuvo 6. Y a Bárbara le dio el 50% del nuevo resto. Entonces, ¿veis? Ahí tienen un nuevo resto. 24 tenía antes, dio 6, entonces ahora va a tener 24 menos 6, que es 18. Entonces 18 va a ser este nuevo resto. Y dio el 50%. El 50% siempre va a ser la mitad de algo. Entonces aquí podemos hacer, aquí lo podemos ver igual, va a ser 18 por 50 partido 100. Esto lo podemos simplificar de partida, por ejemplo, por 10. Nos va a quedar en 5 décimos. Esto lo podemos simplificar en 5. Esto nos queda en 1 y esto nos queda en 2. Es lo mismo que multiplicar por un medio, que es la mitad. 18 por un medio va a ser 9. Entonces, él dio un 50%, él se va a quedar con el otro 50%, entonces en total, ¿cuánto se quedó? Con 9. ¿Se entiende? Entonces ahí tienen que ir trabajando un poco como cuánto es tu total, después vais a tener como un nuevo total, y así podéis tenerlo varias veces. Es como algo común en este tipo de ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna otra duda en alguno en específico? Quizás, por ejemplo, el 23, que es parecido al 13, me parece que es. Sí, al 13. Como un poco una idea más abstracta, sin número. ¿Podríamos después ver la 21, por favor? Veamos la 21 al tiro. Nos dicen, la diferencia entre el 72% y el 50% un número, el 57% un número es 45. Y entonces nos dicen de que tenemos un número, pongámosle X. Su 72% va a ser 72 partido 100. Y esto le vamos a restar su 50%, que va a ser el mismo X por el 57 partido 100. Y que esto nos tiene que dar
45. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, 72 por x menos 57 por x. Y como se están restando y tienen el mismo denominador, lo podemos poner todo bajo la misma fracción. Ahora, estos están siendo multiplicados ambos por x. Entonces podemos decir que esto va a ser 72 menos 57, por ejemplo, por x. ¿Se entiende? Porque entonces aquí x va a multiplicarse por s y nos va a dar el de ahí. X va a multiplicarse por este otro y nos va a dar ese de ahí. Que se llama distributividad. Distributividad. Y esto partido por 100 va a ser igual a 45. Entonces vamos a tener 72 menos 57. Aquí esto vamos a tener 6, aquí 12. 12 menos 7 es 5, vamos a tener entonces 15. Entonces vamos a tener que 15 por x partido 100. Esto va a ser igual a 45. Aquí podemos simplificar por 5, aquí nos va a dar 3, aquí nos va a dar 20. Y ahora aquí, nosotros queremos despejar este x. Son ecuaciones. Vamos a tener entonces 3 por x partido 20 va a ser igual a 45. Aquí el 20 está dividiendo el número, entonces lo vamos a pasar para la derecha, y como está dividiendo va a pasar multiplicando. Va a quedar 3x, va a ser igual a 45 por 20. Esto va a ser porque vamos a tener 3x partido 20, y aquí vamos a multiplicar por 20, se multiplica hacia ambos lados, pero miren. Como aquí estamos multiplicando, dividiendo por 20 y multiplicando por 20, estos se simplifican entre ellos. Entonces aquí nos queda multiplicado por 1. Y 1. ¿Se entiende? Entonces ahí nos va a quedar 3x, 3x dividido en 1, nos va a quedar el mismo 3x, y eso si lo multiplicamos por 1, de nuevo nos va a quedar el mismo 3x, que es el que tenemos ahí, y a la derecha vamos a tener el 45 por 20. Ahora de nuevo, nosotros queremos despejar ese x, y aquí se está siendo multiplicado por 3. Entonces, como estamos multiplicando el 3, lo pasamos dividiendo. Entonces va a ser, x va a ser igual a 45 por 20, por partido 3. La misma idea acá, simplemente que ahora va a ser al revés. ¿Sí? Lo vamos a hacer igual para que, si es que no les logra visualizar, lo puedan entender. Si aquí vamos a dividir por 3 a la izquierda y vamos a dividir por 3 a la derecha. Como esto multiplica por 3 y esto divide por 3, se simplifican entre sí, esto queda en 1 y esto queda en 1, entonces nos va a quedar x por 1, x por 1, x y dividido en 1, x, que es lo que tenemos ahí. Y aquí nos va a quedar 45 por 20 partido 3. Ahora miren. Estamos multiplicando dos números, 45 y 20. Aquí nosotros podríamos simplificar, pero uno dice, chuta, ¿y por qué puedo simplificar acá? Entonces, mira, voy a borrar esto aquí. 45 es lo mismo que, o sea, podemos ver que si multiplicamos, o sea, si sumamos sus cifras, va a ser 4 más 5, y eso es 9. Como la suma en sí de sus cifras nos da un múltiplo de 3, sabemos que este número va a ser divisible por 3. Con mi gente, no sé por qué pasa, pero sé qué pasa. Entonces sabemos de que el 45 lo vamos a poder simplificar por 3. ¿Para qué nos sirve eso? Para simplificar abajo también por 3. Aquí nos va a quedar 1, y aquí dividamos aquí a manito. Va a quedar 1, nos quedan 3, 1, baja el 1, baja el 5, 3 dividido en 15, 5. Entonces nos va a quedar x igual a 15 por 20. ¿Sí? Y ahí pueden calcularlo. Otra forma más fácil de calcular el 15 por 20 también, lo voy a dejar aquí, es que si ustedes se dan cuenta, el 20 va a ser lo mismo que 2 por 10, porque 2 por 10 va a ser 20. Entonces aquí multiplicamos como más ordenadito. Va a ser 15 por 2, va a ser 30, y eso por 10, y eso va a ser 300, que es la letra B. Yo llegué con el último camino, la verdad.
¿Cómo así? Con la última parte, directamente cuando logro simplificar el 45 con el, bueno, yo lo hice con el 15 directamente y me dio ¿Ya? 3%. Entonces, esa fue la relación que yo Ah, hice. claro, claro. Sí, también es posible así hacerlo así, multiplicar el 3 por 100. Así como hacerlo, por ejemplo, así por ejemplo aquí podríamos simplificarlo de otra forma, el 15, el 20, por ejemplo. Y así se pueden ir reordenando de distintas formas, la verdad. Entonces, por ejemplo, este 15 es lo mismo que 5 por 3, por 2 por 10. Entonces, por ejemplo, 5 por 2 nos va a dar 10, por 10 nos va a dar 100, y eso va a ser por 3, nos va a dar el 300. Así pueden encontrar distintas formas de ir reordenando. Esto se puede hacer cuando se están multiplicando los números y solo con esto. No se puede hacer, por ejemplo, o al menos no tan simple cuando son sumas o cosas así. Pero en estos casos sí se puede hacer, y yo por lo general lo hago porque es como para simplificar multiplicaciones, especialmente cuando son números grandes o cosas así, como que trato de ordenarlo en productos más pequeños, como más fáciles de calcular. Especialmente porque igual ahorra tiempo y es más complejo equivocarse con multiplicaciones más chicas. Muchas gracias, Matías. Bueno, sí, soy Alonso, pero no me molesta, no me molesta. Muchas Casi. gracias, Alonso, disculpa. No, tranqui, tranqui, está bien. Aparte con Matías Zamora, entonces no nos parecemos mucho, pero tranqui, está bien, está bien. Entendí la parte igual porque Matías casi la mayoría de las clases, así que no se preocupen, no se preocupen. ¿Y alguno? Perdón, Es la costumbre. Sí, sí, yo creo que es la perdón. costumbre. Igual como que tengo un poco la melena al Mati, no sé, el porte no, porque el Mati es súper alto. Ustedes no lo conocen en persona, pero me parece que hay gente que sí. Pero el Mati mide como 1,88 más o menos. Yo mido como 1,70 y algo. Entonces, no, el Mati al lado mío. Se nota que no soy él. Pero bueno, no te preocupes por la confusión. No me molesta para nada. Muchas Hasta de gracias. cierta forma me siento casi halagado. Ya. ¿Alguna otra duda con algún ejercicio en específico? Si no, podría ir viendo así como cuál me acuerdo que era medio complicadito. Ah, por ejemplo, este podría ser el 23 que había. Ah, el 25 me dice. Ya, 25 de dice, dados X, Y, Z, se puede afirmar que X es el 20% de Y, sí. Ya. Miren. Aquí nos están diciendo, nos están dando tres valores, que en sí puede ser cualquier número. X, en sí que se llaman variables, X, Y y Z. Y nos están pidiendo ver con qué información podemos afirmar que X es el 20% de Y. ¿Qué significa entonces? Que X va a ser lo mismo que Y por su 20%, que va a ser 20 partido 100, como dijimos antes. Y esto de nuevo lo podemos simplificar. Nos va a quedar un cuarto. Después, si es que ejercitan arte igual porcentajes, van a darse cuenta que hay porcentajes que se pueden simplificar muy rápido. El 20% de un cuarto, el 50% de un medio, 25%, o sea, el 20%, aquí me equivoqué, es un quinto. El 25% de un cuarto y así. Pero por mientras vamos a hacer esto para que se vaya entendiendo. Entonces, ¿con qué información de la que nos dan aquí podemos realmente afirmar esto? Entonces, miren, podemos hacer como un análisis y después ir comprobando. Si el número 1 nos están diciendo que z va a ser igual a 5x. Entonces ya, nosotros digamos que entonces z va a ser igual a 5x. Digamos que despejamos el x, porque por ejemplo aquí nosotros entregamos una relación respecto a x, ¿cachai? Entonces esto va a ser z por 1 partido 5 va a ser igual a x. ¿Se entiende en sí lo que se hizo? En sí, como el 5 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Pero en sí, si nos damos cuenta, ya nosotros podemos afirmar esto ahora. Pero nosotros nos están diciendo esto que z va a ser igual al 20%, o sea, que x va a ser el 20% de z. Nosotros queremos que sea el 20% de y. Entonces, solo el 1 no nos está sirviendo, porque nos están dando una relación entre x y z. Nosotros queremos afirmarlo en una relación de x e y.
Entonces sabemos ya. Vamos descartando aquí una por sí sola, no. Y cada una por sí sola tampoco, porque si no puede ser el 1, no pueden ser ambas por sí solas. Ahora, veamos la 2 por sí sola. De nuevo, ahora olvidemos esto que acabamos de ver antes. Nos están diciendo ahora que I va a ser igual a Z. Entonces ya, tenemos una afirmación que da una relación entre dos variables, Y y Z. Pero lo que queremos demostrar ahora es una relación entre X e Y. Y aquí no hay ninguna X, solo hay, está la Y, pero no está la Z. Entonces decimos, ya bueno, entonces esto no nos sirve de nada porque no podemos llegar a nada respecto a X con esto. Entonces, de nuevo, la 2 por sí sola no nos sirve. Pero ¿qué pasa si juntamos ambas? Veamos, nosotros nos están diciendo entonces, nos decían de que Z era, o sea, X era un quinto de Z, que es lo que hicimos antes. Teníamos que Z, eso no parece mucho una Z, que Z va a ser igual a 5X, pasábamos el 5 dividiendo. Ya sabíamos esa relación, sabemos que es verdad porque no están, en sí supuestamente la sabemos, que es verdad, según el enunciado. Pero aparte nos están diciendo que Y va a ser igual a Z. Entonces, si Y igual a Z, aquí podemos reemplazarlo nomás, pues si tenemos Z, digamos, bueno, entonces si es Z también puede ser Y. ¿Y a qué relación llegamos? A la misma que queríamos demostrar. Entonces podemos decir, claro, entonces ahora con las dos, sí podemos decir de que Y por un quinto, o sea que el 20% de Y es X. Entonces pongámoslo en verde. Entonces podemos decir de que con la información de ambas juntas, podemos ver de que X es efectivamente el 20% de Y. ¿Se entendió? Eso es como estos ejercicios también tienen que ir viendo eso, como ver qué información nos dan y qué información queremos llegar. En este caso nos daban información de dos variables, pero una de esas variables es distinta con la que queríamos llegar. Aquí de nuevo, dos variables, pero una también es distinta. Pero aquí podemos encontrar una relación entre ambas. De ahora se vertió. Ya, no hay problema, podemos empezar de nuevo. Si nosotros queremos afirmar de que X es el 20% de Y, entonces nosotros queremos que X sea lo mismo que el Y por el 20%. ¿Se entiende eso? Entonces nosotros aquí podemos simplificar esto. Si simplificamos acá, vamos a simplificar al tiro por 20. Esto nos va a quedar en 1 y esto nos va a quedar en 5. Que 20 por 5 es 100. Entonces nos va a quedar que X va a ser igual a 1 por un quinto. Entonces nosotros, esto es lo que queremos afirmar nosotros. ¿Se entiende? Hasta ahora eso, ¿se entiende? Si nosotros queremos afirmar que X, sí, a ver, aquí quizás con colores más paso a paso. X, o sea, X va a ser igual al 20%, este es el 20% de Y, de esta Y. Ya, entonces nosotros queremos afirmar todo esto último. Y mira, nos dicen, ¿con qué de esta información podemos llegar? Veamos la 1. Si vemos la 1 nos están diciendo que Z es igual a 5X. Nosotros aquí, en la relación a la que queremos llegar, la tenemos dada en X. Entonces, y aquí esta relación no está, X está acompañada. Nosotros queremos que X esté solita. Porque aquí también está solita. Entonces, aquí como hay un 5 multiplicándose, en sí, cuando se ve esto así, 5X es lo mismo que 5 por X. Entonces vamos a pasar ese 5 dividiendo. Así hacemos esto. Por un quinto. Porque aquí nos va a quedar Z por un quinto, y esto va a ser igual a 5 por X por un quinto. Aquí simplificamos ese 5 con ese 5 y nos queda 1 y 1. Entonces nos va a quedar que X por 1 va a ser X. Eso multiplicado por 1 va a ser X. Y dividido por 1 de nuevo va a ser X. Entonces decimos, bueno, entonces aquí nos queda X solita, nos va a quedar X. Entonces Z va a ser igual, o sea, Z por un quinto va a ser igual a X. Pero nuestro enunciado lo que queríamos afirmar es que Y por un quinto es igual a X. Aquí nos están diciendo que el Z por un quinto es igual a X. Entonces, hasta ahora no hemos podido afirmar lo que queríamos afirmar, porque nos están podemos afirmar una relación entre Z y X. Nosotros queremos afirmar una relación entre X e Y. Entonces decimos, bueno, entonces la 1 por sí sola no nos ha servido hasta ahora.
Ahora veamos la 2, pero tenemos que ver la 2 olvidando en sí la información del 1, para ver si es que sirve por sí sola. Decimos entonces, si es que igual va a ser a z, por ejemplo, si despejamos aquí el i, esto de aquí nos va a dar que 5x va a ser igual a i. Hicimos lo mismo antes, pero lo inverso. Aquí el 5 está dividiendo, entonces va a pasar al otro lado multiplicándose. Pero aquí la relación es entre y y z. Nuestra relación que queríamos afirmar era entre x e y. Y nos están diciendo que y es igual a z. Nosotros queríamos que y fuera igual en este caso a 5x. Entonces vemos que la 2 por sí sola tampoco nos sirve. Entonces vemos si es que juntamos ambas cosas. Por ejemplo, nosotros decimos que habíamos dicho que z por un quinto va a ser igual al x. Eso es lo que habíamos obtenido de esto de acá. Pero ahora nos están diciendo aparte que y va a ser igual a z. Entonces, si nosotros aquí tenemos este z, como sabemos de que z va a ser igual a y, lo podemos cambiar, porque son iguales. ¿Cachai? O sea, da lo mismo si está un y o un z porque va a valer lo mismo. Son números idénticos. Entonces aquí vamos a tener y. ¿Cachai? Porque en sí sabemos que va a ser igual a z, entonces esto se va a mantener. Sabemos que esto va a ser verdad igual. Y ahora si sabemos que podemos intercambiarlo por ese z, nos vamos a dar cuenta que en sí, a lo que llegamos aquí, es a lo que queríamos afirmar. Entonces, claro, podemos ver de que ahora con ambas dos, sí podemos afirmar lo que queríamos afirmar. ¿Se entendió? Ya, bacán. Entonces esa es como la idea. Estos ejercicios, también, eso hay que tener cuidado. Hay veces que uno quería, por ejemplo, dicen, se puede afirmar tal cosa, y el uno dice algo, y después ve el 2, pero como que se te olvida que no tienes que tomar en cuenta el 1 al tiro, para ir descartando así, o una por sí sola, o cosas así. Así que eso tienes que ir haciendo. O eso es como la mejor forma, yo creo, como ir probando con cierta información, ¿no? Para ir viendo si sirve cada una por sí sola, o cada una juntas por sí sola, o ambas juntas, por así decirlo. ¿Y alguna otra duda con la guía? Con esto también, como dije al principio, también con la de potencia o raíces, si es que queda alguna duda, también se puede hacer si es que les quedó alguna. (23) Ya. En la 23 nos dicen que en una fábrica trabajan H hombres, de un total de T trabajadores. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que trabaja en esta fábrica? Ya, esto un poco binomial. Lamento eso del ejercicio. Pero digamos que en esta empresa solo trabajan hombres y mujeres. Lamentable. Entonces vamos a decir de que T va a ser el total. Entonces T va a ser lo mismo que la cantidad de hombres más la cantidad de mujeres. Digamos que las mujeres, pongámosle M. Nosotros entonces queremos el porcentaje de mujeres que trabajan en esta fábrica. Entonces M va a ser igual a T menos H. ¿Por qué? Porque en sí nosotros vamos a tener aquí, como aquí el H está sumándose, lo vamos a pasar al otro lado restando. Va a tener entonces T menos H va a ser igual a H menos H más M. Esto es 0. Entonces queda T menos H, 0 más M. Y como cuando a un número le sumáis 0 va a ser el mismo número, nos va a quedar que entonces que el M va a ser igual a T menos H. Ahora, sabemos que T es el total. Entonces digamos, hagamos la regla de 3. T va a ser el 100% de los trabajadores. Eso ya lo sabemos. Nosotros sabemos que hay M trabajadoras. Quiero saber cuánto es el porcentaje de esas M trabajadoras. Entonces aquí pongamos el X. Entonces no, X va a ser igual a la multiplicación de los números cruzados dividido por el que queda solito. Entonces va a ser M por 100 partido T.
Pero nosotros dijimos antes, aparte, bueno, esto queda así en T, me parece. Ah, pero M, habíamos dicho esto, que es T menos H. Entonces aquí podemos reemplazarlo. T menos H por 100. ¿Se entiende? Si aquí aplicamos esto. Y quedó ahí. Como son iguales, en sí podemos reemplazarlo como indiscriminadamente en estos casos y se va a mantener, porque sabemos que son iguales. Entonces la respuesta, bueno, aquí queda. Mira, ahí hay dos respuestas iguales. Chuta. Este ejercicio, les digo el tiro, lo hizo el Mati. 23. Según pauta daba la C. Y ahí voy a retar al Mati. Yo creo que aquí fue un error de tipeo y aquí tenía que dar más, por ejemplo, para que se distinguiera uno del otro. Pero sí es B y C. Ahí le voy a decir al Mati que lo corrija. Pero sí se resuelve. ¿Se entendió en sí cómo se fue haciendo? Sí, Dime, Claudia, ¿cómo pasó el 100 arriba? Ya, te digo el tiro. Le voy a decir al Mati por mientras que la guía tiene el error, si no después se va a olvidar. En la 23. Y ahí le digo cuál es el error. Ya, mira, vamos a borrar esto aquí. H y la regleta. Nosotros creamos el porcentaje, que es este X de acá. Es una incógnita, es una variable. Aquí nosotros estamos haciendo una regla de 3. Yo al menos lo hago así, hay gente que también lo hace de otra forma, pero yo siempre lo he hecho así, entonces así es como trabajo yo. El X, uy, ahí. El X va a ser igual. Nosotros como queremos esto aquí en la regla de 3, vamos a tener estos números que aquí se cruzan, se van a multiplicar. Nosotros tenemos entonces que va a ser el M por el 100%, que son los que están así cruzaditos respecto a lo que estamos buscando. Pero vemos que aquí el T queda solito, entonces el T queda aquí dividiendo. Y ahí queda el 100 arriba en sí. Ahí después simplemente reemplazamos este M con esto que obtuvimos antes. Y ahí ya nos queda listo. ¿Se entendió? Así es como se van haciendo más o menos las reglas de 3. Ya, bacán. Entonces, bueno, aquí en sí, por pauta, es la C, pero hasta ahora es la B y la C. Ahí debe ser el Mati que lo corrija, y ahí va a quedar en la C de nuevo. Pero en sí, por eso quizás a algunos no les da, bueno, en sí, porque hay dos resultados. Les debería dar dos veces. Y a ver, veamos cuál otro ejercicio podría ser. O si es que están viendo ahí la guía, como cuál, como al ojo no la sabrían responder. A ver, por ejemplo, vamos a hacer el 11. Entonces dice que Loreto es una comerciante. Tras un día de trabajo tiene un total de 30.000 pesos, pero de los que solo el 20% es ganancia, ya que el resto se va a comprar en nueva mercadería. Claro, si es que está vendiendo cosas, con alguna plata tiene que comprar lo que vende, y si en este caso es el resto del 20% del total. Entonces, nosotros, bueno, aquí Loreto tiene un total, los 30.000 pesos. Esto va a ser nuestro 100%. Ella solo se puede quedar con el 20%. El resto es nueva mercadería. Entonces, si tenemos el 20%, o sea, si en sí hay un 100%, ella se queda con el 20%. El resto, la diferencia del 80%, eso es lo que va a gastar en mercadería. Entonces aquí el total, que es lo que estamos buscando, va a ser el total del 80% de los 30.000 pesos. ¿Se entiende? Porque en sí, como ella se queda el 20% y el resto es mercadería,
Si se queda con el 20, el resto son los 80. Entonces, aquí de nuevo la regla de 3. Va a ser el x, que es lo que estamos buscando, va a ser igual a los numeritos que se cruzan. Entonces va a ser 30.000 por 80. Y esto dividido en el número que se queda solito, que es el 100%. Si aquí después el resultado no les dan porcentajes porque estos se van, ¿se entiende? Y por eso quedan signo peso. Si aquí falta el signo de la platita. Entonces aquí, ya, si simplificamos los ceros. Se nos va ese 0 con ese 0 y nos podemos ir después ese 0 con ese otro 0. Entonces va a quedar que es 3.000 por 8. Y aquí podemos hacer lo mismo que hicimos antes, como reordenar los productos para hacer multiplicación un poco más simple. 3.000 va a ser lo mismo que 3 por 1.000, porque son 3.000. Y esto va a ser por 8, entonces va a ser, vamos a poner 1.000 por 3 por 8. 3 por 8 va a ser 8 más 8, 16, más 8, 24. Entonces va a ser 24 por 1.000, 24.000. Ahí agregan los ceritos. Y ahí tenemos la letra B, de burro. ¿Se entiende? Esto, por ejemplo, el resto podemos ir viendo más encima quizás para que también lo vayan haciendo ustedes. Por ejemplo, el 8, de nuevo, nos dicen un total, sabemos cuánto tiene, queremos saber cuánto le faltan. Si sabemos que tiene el 80%, le va a faltar el 20%, entonces tenemos que calcular el 20% del total. Acá es lo mismo, tenemos un total, vemos que hay un 40% de algo, que son los que tuvieron una nota insuficiente, díganle una nota roja, pero queremos ver cuánto tuvo una nota aprobatoria, o sea, un azul. Si 40 se tuvo un rojo, el 60% tuvo un azul, entonces tengo que calcular el 60% del total y así. Después hay otro como un poco más complicado, eso se los voy a dejar a ustedes, y si tienen dudas no escriben, que es por ejemplo el 14, que nos están diciendo que hay un total, así que hay un caballero que se llama Astor, en honor a un bandonista, que toca el bandoneón, que se usa en el tango. Él va a comprarse un acordeón porque tiene un cupón de descuento, entonces se le van a descontar el 50%, pero cuando llega la tienda tiene otro porcentaje de descuento aparte, entonces queremos ver en cuánto le queda el total. Entonces vamos a tener ahí un total, ahí se le va a descontar un 50, también un 20, entonces tenemos que ver cuánto es el total. Ahí ese igual es entretenido. También presta un poco al error, entonces ahí sí es que cuando lo hagan y no les da, y en un momento ya no saben bien qué hacer, nos escriben nomás por el cursos y ahí le vamos a responder lo más pronto. Lo más probable es que en el mismo día, en un ratito, se lo vamos a responder. Principalmente Felipe, que es como el que está un poco más dedicado a la respuesta de las dudas. No sé si hay alguna otra pregunta con este ejercicio, o sea, con este ejercicio, con esta guía, o con la guía anterior. Por ejemplo, también, como cuando hay diferencias, cosas así, pueden ir viéndolo con una forma visual, como lo que hicimos con lo de la pizza. Por ejemplo, aquí pueden hacer, no sé, como un cuadrito, digamos, estos son 90 libros, vendí el 60%, entonces, ¿con cuánto me quedé? Entonces ahí vaya haciendo un poco más visual. La guía de logaritmos, me parece que la guía de logaritmos se realizan los viernes, porque el logaritmo me parece que es del electivo. Entonces va a verlo solo en clases de electivo, con el Felipe. El Felipe hace como electivo, el Felipe es Sí. seco. Esa mañana solo vamos a ver logaritmo, para que, como es la clase del electivo, entonces mañana solo logaritmo ya, Claro, aquí para que hay estén consultas ahí, de logaritmo para mañana. claro, y en hartas dudas, preguntas, porque mañana es puro logaritmo. Que Felipe se anda preparando con el logaritmo, va a llegar máquina mañana. Así que, Sí, no, nomás.
Mañana quedan expertos y expertas en logaritmo. Sí. ¿Alguna otra duda? Mira, por ejemplo, este del 22 quizás lo único más complicado es que falta como cierta información de cuántos minutos, una hora, igual un poco una cultura general, por así decirlo, pero ante cualquier cosa, en una hora hay 60 minutos. Entonces ahí también tienen como un poco el tip si es que si no saben, lo cual es entendible también. El 21. Ah, es 21. Ah, eh, puede ser, puede ser. Si veamos cuánto de aquí, cuánto es el 22, el 20, sí, el 21. Muy bien, Gaby. Ahí, bueno, esto de nuevo va a ser porcentaje. Si tenemos el total, ¿cuánto es el 35%? Y calcular. En sí, ahí si se dan cuenta, porcentajes no es tan complicado. Yo creo que incluso lo más difícil de porcentajes no son los porcentajes, son los enunciados. Como el enunciado en donde están las triquiñuelas un poco y como las complicaciones. Eso entonces como lo que tienen que más enfocarse también, como leer como con su tiempo y entender bien qué te están pidiendo, qué te dan y qué te piden. Sí, hay que tener cuidado en, o sea, hay que leer bien y hay que saber plantearlo. Ahí fue Claro, donde al menos yo me caí. sí, y es común, bueno, igual también, en sí eso también es algo común en matemáticas, especialmente con mates aplicadas como esta, así como con mates aplicadas me refiero en como un contexto. Pero claro, aquí en porcentaje especialmente porque en sí es donde radica mayor complicación. Entonces, por lo mismo, si digo así, el porcentaje o el cálculo de un porcentaje no es necesariamente complejo o tan complejo. Pero claro, hay ejercicios un poco más difíciles. Por ejemplo, el 9 es un ejercicio con un enunciado complicado. Hay otros que son ejercicios con enunciados simples. Por ejemplo, ¿cuál es simple? Así va a decir, violita. Mm, Bueno, quizá el 20, lo más complicado del 20 es como que van siendo porcentajes iterados, pero en sí no es como tan complicado más entender esta cosa de que hay un resto y después hay un nuevo resto. El 22 es simple, por ejemplo. Eso es simplemente llegar y aplicar. No hay que hacer ninguna triquiñuela como en esto, que me dicen el porcentaje de lo que tengo, pero me piden cuánto me falta. Eso, igual yo creo que si no hay más dudas, lo vamos a dejar hasta ahí para que las otras las vayan haciendo ustedes en sus casas. No hay ninguna más duda con esto, con la de potencias y raíces. Ya, parece que no. Bueno, igual, cualquier caso, cuando ustedes las vayan haciendo y les surjan dudas, la pueden mandar tanto al correo como en la próxima clase, o sea, el próximo jueves, también las podemos responder. Igual va a haber el tiempo para responder dudas respecto a esta guía. Así que tampoco se preocupen al respecto. Pero estaríamos. Ninguna duda, ¿no? Ya. Entonces nos vemos. Que estén bien, chicos. Que tengan buen fin de semana. Abríguense porque está laito. Está heladito, sí.